el arte de ser líder. Y la idea es como ir desarmando cada una de las partes de nuestro título del día de hoy sobre el arte de ser líder. Y vamos a colocar acá nuestros objetivos, que son dos solamente. El objetivo para el día de hoy son solamente dos, y el principal y el más importante es que este espacio, que este corto espacio que tenemos el día de hoy, sea un espacio para la reflexión individual de cada uno de ustedes como líder, que sea un espacio para que puedan hacer ese par en el camino, un momento para ustedes, para poder reflexionar, para poder interiorizar e indagar un poco en cómo ha venido siendo ese liderazgo que han manejado ustedes, cuáles han sido esos puntos que han resaltado en el liderazgo de ustedes, cuáles han sido esos puntos que de pronto no han sido tan chéveres, o no han sido como ustedes quisieran al día de hoy, y más importante, qué pueden hacer o qué herramientas se pueden llevar para crecer, para avanzar y para mejorar, ¿no? Para identificar lo que están haciendo bien, para identificar lo que quieren mejorar, y pues para, con base en eso, tomar decisiones y crecer. Entonces, si tienen por ahí a la mano una hojita de papel y un esfero, lápiz, por favor, colóquenlo ahí. Si no la tienen, ubiquen uno, porque van a tomar nota de un par de cosas. El objetivo, como les digo hoy, es más de reflexión, más que de sentarnos a ver las maravillosas teorías del liderazgo que hay hoy en día. El gran objetivo es que ustedes puedan tomarse un tiempo para ustedes mismos, para reflexionar, para pensar, y para replantear varias cosas. Entonces, bueno, ya teniendo los objetivos puestos ahí en la mano, en la mesa, vamos a ir avanzando. Entonces vamos a hablar hoy de el arte de ser líder. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a empezar como a desmembrarlo, como a ir desarmándolo, y después vamos a empezar nuevamente a armarlo como un rompecabezas. Entonces, pues vamos a empezar por el arte. Seguramente acá debe haber muchos apasionados y amantes del arte, de las pinturas, y no solamente de las pinturas, porque finalmente en el arte creo que es una gama supremamente amplia, ¿no? Pero vamos a tomar como ejemplo inicialmente el tema de las pinturas, y vamos a hablar, o vamos a poner acá, tres artistas, tres pintores de los más famosos que han existido, con tres de sus grandes obras maestras. Pues, por ejemplo, en Van Gogh tenemos La Noche Estrellada, que es una de sus pinturas más famosas. Esta, que creo que esta sí definitivamente es de las más conocidas, si no la más conocida por todos, la Mona Lisa de Da Vinci. Y tenemos de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria. Bueno, y traemos acá estos tres ejemplos, o traigo acá estos tres ejemplos de grandes obras de arte, de grandes pinturas y de grandes expositores de la pintura, para reflexionar un poco en esto. Eh, y reflexionar un poco en que para que cada uno de estos grandes artistas, como Van Gogh, como Dalí, como Da Vinci, hubiesen logrado llegar a este punto y a poder pintar y plasmar todos sus conocimientos, todo su arte, toda su pasión y todos sus pensamientos y sentimientos en estas pinturas, muy seguramente no fue después de haber tomado un webinar de 1 hora, o de ver un par de videos en YouTube, y cogieron un lienzo y arrancaron. Muy seguramente esto fue o es el producto de toda una vida, de toda una vida, de una pasión, de una dedicación, de una decisión de vida, que muy seguramente la fueron perfeccionando vez tras vez, que muy seguramente
cometieron muchos errores o elaboraron muchos bocetos previamente y pintaron muchas obras de arte antes de poder llegar a sus mejores momentos o a sus mejores pinturas. Y aquí la reflexión es que el arte, o para hacer arte, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es algo que se construye a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Es una decisión de vida, no es un momento de emoción, un momento de calentura, un momento de una capacitación y ya, sino que es una decisión de vida. Es algo que se construye y se va mejorando y se va perfeccionando cada vez más a lo largo de los años. Es algo que cada vez buscas y te esfuerzas por hacer y ser mejor. Y el liderazgo es eso. El liderazgo es algo que se construye, es algo que cada día hay que ir trabajando. Hay días buenos, hay días no tan buenos, hay veces donde las cosas no salen muy bien, hay veces donde nos encontramos con que fueron un total desastre eh, y finalmente allí es donde tenemos que replantear, recapitular y botar a la basura lo que no sirvió, aprender de los errores y la próxima vez hacerlo mejor, e ir construyéndolo, e ir perfeccionando ese arte, esa pintura que en este caso es nuestro rol como líderes. Bueno, vamos a colocar otros ejemplos diferentes, digamos que a la pintura específicamente, porque muy seguramente esta analogía nos es útil con temas como el deporte. De pronto las personas que practican tenis, habrá otras que practican fútbol, habrá otras que practican el básquetbol, habrá otras que practican la natación, habrá otras que les apasiona el tema de los carros, la velocidad, las motos. Habrá personas que les guste la pintura, el dibujo, y bueno, el dibujo en todas sus amplias gamas. Y ya vamos a esta parte. Mm, el deporte nos permite ver o identificar que para uno ser mejor, la gran clave está en la práctica y en la disciplina, en volver a hacerlo, en volver a repetirlo, en volver a intentar, en volver a lanzar, y en la medida en que uno se va concentrando cada vez más y lo va mejorando y lo va practicando y lo va perfeccionando, eh, las cosas empiezan cada vez a salir mejor. Y lo mismo ocurre con los equipos de trabajo, lo mismo ocurre en las organizaciones. Es algo que hay que ir practicando, que ir mejorando, que ir lanzando de nuevo, que ir dando una nueva vuelta, que ir haciendo un nuevo boceto, de tal manera que cada vez podamos ser mejores. A veces en el tema laboral y en el tema de liderazgo, cuando hay roles de líder, eh, pues uno busca digamos que al principio o a la primera hacer las cosas bien hechas, pero a veces no salen bien hechas y nos cuesta mucho trabajo reconocer que las cosas no funcionaron, o que lo hicimos mal, o que fallamos, o que delegamos mal, o que respondimos mal, mm, o que no escuchamos, o que cometimos un error como líderes porque de pronto si lo reconocemos, pues vamos a ser mal vistos o vamos a perder autoridad. A diferencia de en otras actividades como los deportes, como la pintura, cuando nos damos cuenta de un error, simplemente cogemos y volvemos a lanzar, o cuando volvamos a la misma curva, ya nos dimos cuenta en qué fallamos y esta vez la cogemos mejor. Mm, pero en el ámbito organizacional nos cuesta mucho más trabajo reconocer esos errores y el hecho de no reconocerlos, el gran problema mm, es que al no identificarlos y al no tener claro qué no estamos haciendo de la mejor manera, eso no nos va a permitir
hacer los cambios o los ajustes que necesitamos, o hacer que sea mucho más difícil. Entonces, para empezar a ponerle un poco de emoción a esto y de picante, quiero que por favor en la hoja que ustedes tienen coloquen ahí, van a empezar a evaluarse, van a empezar a hacer una evaluación. Coloquen en una escala de 0 a 10, ¿qué tan fácil es para usted reconocer que ha cometido un error o que no se hizo lo que quería hacerlo de la manera correcta? 0 es donde definitivamente, no, pues nada, a mí me cuesta un trabajo impresionante reconocerlo y no reconozco los errores. Y 10 es donde pues ya dice, no, definitivamente cada vez que, siempre que yo cometo un error me doy cuenta, lo reconozco y no tengo problema con eso. Entonces en una escala de 0 hasta 10, pónganse ahí en cuánto se calificaría. Esa hoja no tienen que enviarla, no tienen que presentarla, no, esa hoja va a ser solamente para ustedes, entonces pueden ser totalmente transparentes y francos con ustedes mismos. Como les decía, el objetivo principal de esto, de este ejercicio, de esta charla, es un espacio para la reflexión de cada uno de ustedes. Entonces el quiz acá es con ustedes mismos, acá no tienen que enviarnos nada. Bueno, sigamos por acá. Vamos a colocar, o vamos aquí a reflexionar un poco en cuál es la receta de un buen líder. Entonces, bueno, esperando que ya hayan contestado la pregunta anterior, coloquen ustedes ahí, por favor, en ese papelito, cuáles consideran que es o que son los ingredientes necesarios para poder tener esa receta perfecta de un buen líder. Les voy a dar ahí un momentico para que lo vayan escribiendo y vayan reflexionando en qué consideran que un buen líder debe tener. Si se les van ocurriendo más, pueden ir colocándolas ahí en el papelito que están llevando. Vamos a hablar de 4 ingredientes en esta ocasión. El primer ingrediente es el conocimiento técnico. Es lo que estudiamos. Es conocer la parte teórica, es conocer la parte, pues, digamos que existe en los libros, que existe en las universidades, es conocer lo que tenemos en las enciclopedias, es poder entender esa parte técnica. Digamos que en nuestras carreras profesionales son la parte técnica, lo que es la contabilidad, la administración de empresas, las ingenierías, la economía, la psicología, es que toda esa parte académica es la parte técnica. ¿En qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda muchísimo a tener estructura, a poder entender los conceptos, las teorías, digamos que lo que existe actualmente de conocimientos sobre el tema o sobre los temas que vamos a mencionar. Y esto nos da estructura, esto nos ayuda a ser más conscientes y a poder tener un marco teórico muchísimo más amplio. Y nos va a dar una apertura mental importante. Entonces un líder debe entender esa parte técnica en lo que hace y esa parte técnica en cuanto al tema del liderazgo. Que el liderazgo, digamos que a lo largo de los años se ha empezado a ir, la teoría del liderazgo se ha empezado a ir desarrollando y cada vez digamos que se ha ido nutriendo mucho más de diversas teorías, de diversas líneas de pensamiento que lo empiezan a hacer cada vez más interesante. Si bien nuestro ejercicio de hoy, el fuerte o lo más importante es el ejercicio de reflexión, más adelante vamos a ver un pedacito técnico muy sencillo, que si quieren ya pueden ir tomándole print a las imágenes y especialmente a ese pedazo, para que ya después ustedes puedan profundizar un poco en averiguar un poco sobre esas teorías
sobre el liderazgo. La parte técnica va a ser una de nuestras columnas. Viene la segunda columna o la segunda ingrediente para nuestra receta de un buen líder, y es el talento. Un líder debe tener ese talento, ese don. Hay unas personas que, digamos que son afortunadas y por naturaleza tienen esa facilidad de dirigir, de liderar, de socializar, de manejar personas. Hay otras personas a las que, digamos que la vida no las dotó de tanta cantidad de ese talento, pero finalmente esto es algo que se desarrolla y se va construyendo con los años. Puede uno no tener tanto talento, pero si uno lo construye con el pasar de los años, poco a poco y con disciplina, puede llegar a ser un muy buen líder. Y puede también pasar lo contrario, puede tener uno un gran talento, puede ser uno un gran líder, pero si uno no lo construye, pues es algo que se va a ir deteriorando, se va a ir marchitando y finalmente no va a desarrollar uno ese don o ese talento que tiene. Vamos a ir al tercer ingrediente, que es el gusto y esa pasión por lo que uno hace. Ese cariño, ese amor, ese carisma, esa pasión con la que uno hace las cosas. Es un ingrediente fundamental para que las cosas funcionen, no solo en el liderazgo, no solamente en el ámbito laboral, sino que en cualquier rol de la vida que ejerzamos, la pasión va a ser un ingrediente fundamental. Ese cariño, ese compromiso, ese deseo de querer hacerlo, va a hacer una diferencia supremamente grande en el liderazgo de cualquiera de ustedes. Y finalmente, la perseverancia. Yo cuando veo esto recuerdo cuando veo esa palabra la asocio con la historia o con la historia que nos contaban de niños de la tortuga y la liebre, ¿no? Donde la tortuga, todos sabemos que va más lento, pero va constante, constante, no se detiene, sigue avanzando. Y finalmente, por su perseverancia, por su disciplina, por su constancia, pues llega a la meta, ¿no? Y logra los objetivos esperados. Entonces, esa perseverancia, especialmente en los momentos difíciles, especialmente cuando las cosas no están saliendo como esperamos, especialmente en esos momentos cuando los resultados no están siendo los deseados, esa perseverancia es la ficha clave para que las cosas finalmente se den y resulten. Entonces, bueno, sigamos por acá. Bueno, ustedes, bueno, desde hace ya un par de semanas se viene haciendo, digamos que la divulgación de la charla de hoy, y ustedes muy seguramente vieron en alguna parte que decía el arte de ser líder, ¿no? Y seguramente le llamó la atención por alguna cosa, ¿no? Por el arte, por el ser, por el líder, por la frase completa, por algo les debió haber llamado la atención. Y finalmente hoy estamos acá ya en la charla. Pero yo les pregunto una cosa, ¿qué hubiera pasado si en ese momento ustedes no hubieran visto esta frase que está aquí plasmada, el arte de ser líder, sino que ustedes hubieran visto esto en el mensaje, en el correo, en el chat, en donde lo hayan visto? ¿Qué hubieran pensado si la charla o el título hubiera sido el arte de aparentar ser líder? Yo creo que no se hubiera conectado nadie. Porque si les planteamos, venga, los invitamos a que ustedes aparenten
ser algo que no son, los invitamos a una charla donde vamos eh, a mostrarles o a darles herramientas para aparentar, para mostrar algo que no es, para mostrar una mentira, para mostrar una fachada, sabiendo que por dentro es otra cosa. Pues muy seguramente no se hubieran motivado. Lo más seguro es que ni siquiera estuviéramos conectados acá hoy, ¿no? Y muy seguramente a lo largo de los años, mm, yo que la mayoría, si no todos, nos hemos encontrado con ese tipo de líder, ¿no? Con ese tipo de líder que tiene el cargo, ¿no? O la posición por algún motivo, pero que no tiene en su esencia el ser líder, ¿no? Y muy seguramente hemos tenido momentos incómodos, amargos, y de pronto hasta malos recuerdos cuando pensamos en esas personas que no fueron líderes, sino que fueron otra cosa, ¿no? Menos líderes. Y muy seguramente en nuestra mente automáticamente lo que pasa es que se genera un rechazo y un deseo de no querer ser eso que no, con lo que no estamos de acuerdo o con lo que no nos gusta, ¿no? Bueno, vamos aquí a ver un video. Voy aquí a dejar de compartir un momento mi pantalla. ¿Qué es la poesía? Adelante. Con permiso. Vengo a por mis cosas. ¿Quiere que vuelva después de clase? Recójalas ahora, señor Keating. Señores, vayan a la página 21 de la introducción. Señor Cameron, lea en voz alta el excelente ensayo del doctor Pritchard sobre entender la poesía. Esa página está arrancada, señor. Entonces que alguien le preste su libro. Todos la han arrancado. ¿Cómo que todos la han arrancado? Señor, es que... No importa. Lea. Entender la poesía por el doctor J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas, y luego hacernos las preguntas. 1. ¿Con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y 2. ¿Qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema, la pregunta 2 mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... ¡Señor Keating! ¡Es obligaron a firmar a todos! ¡Tiene que creerme, es verdad! Le creo, Todd. ¡Márchese, señor Keating! ¡No fue culpa tuya! Siéntese, Anderson. ¿Otra inconveniencia suya o de cualquier otro? Y le expulso de la escuela. Váyase, señor Keating. Le he dicho que se vaya, señor Keating. ¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán, mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Keating! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¿Me oyen? ¡Siéntense todos!
Listo. Gracias, Natalia. Bueno. Es un video que lo deja uno como pensando muchas cosas, ¿sí? Que se presta mucho para poder hacer muchas reflexiones, muchas asociaciones. Y bueno, vamos a de algún modo a analizar un poco digamos, que parte de esto. Aquí vemos dos tipos de liderazgo completamente opuestos, ¿no? Que ya iremos analizando un poco y reflexionando un poco sobre ellos. Pero vemos dos personas completamente diferentes. Una persona directiva, totalmente directiva y autocrática, y vemos un tipo de liderazgo muy orientado a las personas, muy inspiracional, que fue el profesor que finalmente echaron. Y bueno, vamos aquí a la parte de las preguntas, de las reflexiones, más que de las preguntas. Vimos el tipo y el estilo de liderazgo directivo, que era el señor mayor. Y una de las primeras preguntas o reflexiones que quiero que hagamos es, con base en este tipo de comportamiento o en este tipo de líder, ¿cómo se comportan el equipo o los equipos de trabajo ante este director? ¿Cuál es su comportamiento? Su reacción, como lo pudimos ver ahí, como muy seguramente lo podemos de pronto reflexionar en otros escenarios que vivamos o que, en los que compartamos, la reacción de los equipos de trabajo frente a este tipo de líderes, por lo general, tiende a ser de temor, tiende a ser de inseguridad, tiende a ser de susto, el equipo de trabajo tiende a reprimirse un poco, a contraerse, a buscar cómo esconderse un poco y no ser tan visible, pues para evitar de pronto un mal momento, un regaño, un castigo, o de pronto hasta ser despedido, ¿no? Entonces los equipos de trabajo en estas situaciones se contraen normalmente. Ahora vamos a ver el caso opuesto, cómo se comportan los estilos de liderazgo, cómo se comportan los equipos de trabajo frente al estilo de liderazgo como los del profesor. Y como podemos ver ahí, en contraposición, pasa lo contrario. La gente siente más tranquilidad, se siente más confiada, siente más seguridad, siente más autoconfianza, tienen más empoderamiento, se sienten más libres de hablar, de opinar, de poner sus pensamientos en la mesa, de levantar la mano, sin el susto y el temor de que algo malo les pueda suceder o ocurrir si de pronto alzan la mano o si de pronto participan erradamente, ¿no? Por un lado. Algo que me llama a mí mucho la atención es que esto es un extracto pequeño de la película de los poetas muertos, y están en una clase donde están hablando de arte, arte específicamente de poesía. La poesía, yo creo que para todos coincidimos en que lo bonito de la poesía es el sentimiento o es el amor o es el cariño que se le coloca al momento de
de recitarla, de decirla, de plasmarla. Porque finalmente si nos leen el texto de una poesía en plena declaración romántica, como si fuera, no sé, como si nos estuvieran leyendo un texto de noticias o un texto de teoría, pues eso va a perder el sentido y la emoción y el sentimiento, pero cuando la poesía en sí, su esencia es la pasión, es ese arte, es esa dulzura con la que se expone, ¿no? Y creo yo que el director, por su tipo de liderazgo y de comportamiento, le mata a esa poesía su esencia, su pasión, su naturaleza de poesía como tal, por su forma de dirigir, ¿no? Y de liderar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta otro punto y es, quiero que lo coloquen ahí dentro de sus apuntes o digamos que la hoja que están utilizando para hacer sus reflexiones y es, debemos tener en cuenta el tipo de organización en el que estamos y con base en eso definir el tipo de líderes que necesitamos. Es decir, un ejemplo, en el ejército, cuando un ejército está en combate y está en guerra, tener un tipo de liderazgo democrático donde antes de tomar una acción vamos a hacer un consenso y todos vamos a hacer votación, muy seguramente no es el estilo de liderazgo que la organización necesita. Podríamos decir, para este tipo de organización, para este tipo puntual de situación, el tipo de líder perfecto es el estilo de liderazgo directivo. Es el que da las órdenes, es el que manda, el que toma decisiones rápido porque la situación lo necesita y muy seguramente porque esa fuerza que lleva este líder es la fuerza que motiva y que empodera a las personas para que en un momento de susto, de incertidumbre y de un miedo terrible les hace falta. Y ese líder que manda con mucha fuerza puede ser el que les da la fuerza que les termina haciendo falta a su equipo de trabajo. Ahora, evalúen el tipo de organización en el que ustedes están en este momento. ¿Qué tipo de liderazgo necesitan? ¿Un directivo o uno completamente opuesto, que es un líder inspirador, un líder democrático que le da el espacio a la gente para hablar? Claro, también habrá momentos específicos en donde algún tipo de liderazgo puede ser más útil que otro. Y ahora vamos a la parte más interesante y más chévere. ¿Qué tipo de líder eres tú? ¿Hacia cuál de estos dos te inclinas? En este momento estamos viendo solamente dos, que para efectos prácticos del ejemplo y de lo que estamos viendo son totalmente opuestos, ¿no? Son el polo norte y el polo sur. Pero ¿qué tipo de líder eres tú? Colócalo ahí en tu hoja. ¿Hacia cuál lado te inclinas más? ¿Hacia el estilo de liderazgo directivo o hacia el estilo de liderazgo del profesor? Y mientras van haciendo esa reflexión, si de pronto están ahí en esa incertidumbre y dicen, venga, pero yo hacia dónde me inclino más, o de pronto me gusta más el del profesor, pero no quiero colocar que me inclino más hacia el director porque es como el que no me gustó tanto. Algo que nos puede ayudar a resolver esa inquietud o a destrabar un poco esa duda es la pregunta que estábamos viendo ahorita acá. ¿Cómo se comportan los equipos de trabajo? Entonces, si no tienes la respuesta o no la tienes tan clara o quieres confirmarla o validarla, piensa ahora en cómo se comportan tus equipos de trabajo. ¿Se comportan con temor, con susto, retraídos? Cuando les preguntas cosas, responden tranquilamente y hablan y opinan y ponen en la mesa lo que piensan, independientemente de si están teniendo la razón o no.
o se contraen. Son más bien asustados, son más bien reservados, lo piensan 2, 3, 4 y hasta 5 veces antes de responder, o prefieren más bien que otro responda y no arriesgarse, no poner su pellejo ahí arriesgado a que les vaya mal por X o Y razón, o pasa lo contrario. ¿Cómo es tu equipo de trabajo? Son empoderados, hablan, ponen las cosas en la mesa, expresan lo que piensan. Obviamente todo esto dentro de un marco de respeto, ¿no? De respeto, de madurez, de profesionalismo. Pero ¿cómo se comportan? ¿Hablan tranquilamente o más bien prefieren callarse y evitarse problemas o inconvenientes? Eso te puede ayudar un poco a identificar qué tipo de líder eres, o a responder esa pregunta, ¿qué tipo de líder eres? Y en la práctica con tu equipo de trabajo, ¿qué tipo de líder están percibiendo las personas, ¿no? Y otra pregunta que sería aparte y diferente, ¿cuál te gustaría hacer? Porque aquí puede pasar también otra situación y es, yo soy del tipo de liderazgo directivo, pero la realidad es que me gustaría ser de otro tipo de liderazgo como el del profesor. Entonces hay que identificar qué te gustaría hacer, qué tipo de líder eres y cómo se está comportando tu gente o tu equipo de trabajo. Bueno, aquí vamos a ver lo que les mencionaba hace un rato, un poquito, digamos que así en términos muy rápidos, algo de teoría, algo de esa parte técnica para que los vayan apuntando. Bueno, acá sí les pido el favor que lo apunten porque aquí vamos a ir también haciendo ese ejercicio, ese proceso de reflexión. Y vamos a ver 9 estilos de liderazgo, ¿no? Para que después ya los profundicen un poco más en Google, en Wikipedia, en donde quieran verlos, ¿no? Pero vamos a hacer dos cosas. Yo les voy a ir explicando rápidamente cuál es, digamos que la generalidad o la definición de cada uno de estos estilos de liderazgo. Quiero que por favor en esa hoja en blanco que están llevando, colocan el nombre del estilo de liderazgo y ustedes se califiquen de 0 a 10, donde 0 es definitivamente ese no es su liderazgo, no tiene nada que ver con eso, y 10 pues es que ese es, digamos que ese es usted, ese es su estilo de liderazgo al 100%, y empiecen a calificarse. Muy seguramente se van a encontrar con que en varios no tienen nada que ver y en varios tienen mucho que ver. Eso pues es porque como personas y como seres humanos no estamos por lo general inclinados solamente a uno, sino que tenemos un poquito de varios. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes puedan identificar con base en esto, es como un mini test de cuáles son sus inclinaciones de liderazgo y cuáles no son sus inclinaciones frente al liderazgo. Entonces arranquemos pues. El estilo de liderazgo natural. Entonces colocan ahí natural y se califican. De 0 a 10, ¿qué número se colocan? Entonces, natural es el estilo de liderazgo que como su nombre lo indica, es algo natural. ¿Dónde lo vemos normalmente? En las personas que en las organizaciones no tienen títulos, es decir, no tienen el cargo de jefe, de coordinador, de supervisor, de gerente, de director, de presidente, pero son líderes. Es esa persona que está en el área operativa que cuando algo no funciona o cuando tiene uno dudas, va y le pregunta a esa persona. Es cuando lo que esa persona nos dice que debemos hacer, los demás lo seguimos. Es ese analista, es ese asistente, es esa persona que está en la parte operativa que lidera las acciones y que jala esas acciones del día a día. Es esa persona que su palabra, su experiencia y su conocimiento tiene peso en la organización. Por lo general lo vemos ahí, es esa persona que tiene un liderazgo natural. No lo tiene por lo general en títulos, pero que en su esencia nos dirige y nos jala hacia algún norte en específico. Bueno, van calificándose ahí, por favor.
Vamos a pasar al estilo de liderazgo democrático. Entonces escriban en la hojita democrático y ya se califican de 0 a 10. Democrático, pues como su nombre lo indica, está asociado a la teoría de las democracias. Entonces es el líder que cuando tiene una situación X, lo que hace es que reúne a su equipo de trabajo y les pregunta a todos. Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Si tienes 500 personas y las tienes regadas por todo el país y por otra parte del continente, pues de pronto eso va a ser humanamente imposible, pero es ese tipo de líder que se sienta con su gente y les pregunta. Entonces les pregunta, Paula, ¿tú qué opinas de esto? Dani, ¿tú qué opinas de esto? Natalia, ¿tú qué opinas de esto? Miguel, ¿qué opinas de esto? Y empieza a recolectar las respuestas de todas las personas y básicamente con eso empieza a ver hacia dónde se inclina un poco más la balanza. Entonces su ingrediente principal es la opinión de la gente, el concepto que tienen las demás personas. Califíquense ahí, por favor, de 1 a 10. De 0 a 10. Vamos a ver el estilo de liderazgo burocrático. Este es el estilo de liderazgo que le gustan mucho los procesos. La aprobación de la aprobación de la aprobación, que el proceso esté cumplido, que el documento haya llegado, que tenga y que le gusta y que le encanta mucho que haya proceso tras proceso, aprobación tras aprobación para poder llegar a algún punto. Eh, por lo general tiende a ser o estar muy asociado a la organización. Entidades donde hay mucha burocracia, sector público y sector financiero, y sector donde hayan normas y leyes, sistemas de auditoría, sistemas de gestión y todo esto que tiende o que tiene mucha documentación. Por lo general el líder empieza a tender a ese estilo de liderazgo donde la aprobación de la aprobación de la aprobación de la aprobación de la aprobación empieza a ser como su esencia, y si eso no está, entonces pues las cosas no avanzan. Hay unas organizaciones donde es muy útil, hay otras organizaciones donde esto ralentiza los procesos. Entonces, bueno, sigamos. No olviden calificarse ahí, por favor, de 0 a 10. Vamos al estilo de liderazgo liberal o laissez-faire, que es un término o de donde viene este término que es francés. Y el estilo de liderazgo liberal es ese líder que deja que la gente haga y organice su trabajo como quiera. Básicamente se rige por el resultado. Yo espero que me entreguen tal cosa y ya usted mire a ver qué hace. No está encima, no está preguntando si empezó a la hora que era, si terminó a la hora que era, si cuando fue al baño se tardó los 5 a 15 minutos permitidos. No, no le interesa nada de eso. Él está enfocado en, vea, usted, este es su trabajo, mire usted a ver cómo lo hace, y ya yo simplemente espero el resultado. Este estilo de liderazgo por lo general se inclina hacia las personas o empresas que buscan personal muy especializado o que subcontratan procesos muy especializados, de tal manera que tienen la plena confianza y la total seguridad de que esa persona, no sé cómo lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, eso ya será problema de él, pero yo sé que me va a entregar lo que necesito supremamente bien hecho en los tiempos que es, porque esa persona es experta en eso, mucho más que todos los que estamos acá. Por lo general se inclina hacia ese estilo de, digamos, de situaciones. Vamos a ver otro estilo de liderazgo que es el líder que está orientado a las personas. Este líder le gusta mucho que la gente esté bien, le gusta charlar con la gente, que estén tranquilos, que no estén estresados, que cómo está su vida personal, su vida familiar, su vida laboral. Le importa mucho que la persona como tal se encuentre bien. A veces este estilo de liderazgo se desbalancea un poco a la hora de los resultados.
porque está pensando mucho en las personas y se le olvida un poquito los resultados. Entonces a veces a este líder se encuentra en situaciones un poco complejas porque los resultados no se están dando como deben ser o como se esperan, aunque su equipo de trabajo esté contento y esté feliz. Vamos a ver ahora el estilo de liderazgo autocrático. ¿Quién es el estilo de liderazgo autocrático? Es el profesor que acabamos de ver en el video. Es ese líder que manda, que da órdenes, que habla duro, que impone las cosas, que simplemente se hace lo que él diga, como él lo decida, en el tiempo que él diga, y no hay opción a más. Al que no le gustó, al que no lo hizo, pues va a tener unas consecuencias. Entonces, por favor, escriban ahí autocrático, autoritario y se califican de 0 a 10. No sé si hasta ahí de pronto ya vayan identificando hacia cuáles son sus inclinaciones de liderazgo, o por lo menos ya tengan una idea un poco más clara. El líder transformacional, por lo general este es el líder que toda organización quiere, porque es una mezcla de muchas, digamos que de muchos roles, y es ese líder que hace que las cosas sucedan, pero que se transformen desde su esencia, que hace que las cosas cambien, que hacen que las cosas mejoren, que hace que la gente esté empoderada, que esté motivada, que los resultados se estén dando. Entonces ese es el líder ideal que todo el mundo quiere, ¿no? Que es carismático, que tiene buena conversación, que convence, que persuade, que puede disuadir a la gente, que hace que las cosas, que su equipo de trabajo funcione y bueno, que al final del día las cosas se le van dando. Viene el líder carismático, que es ese líder apasionado, que es algo, tiene muchas similitudes con el liderazgo transformacional, pero es este líder carismático que se apasiona mucho por las cosas, que le pone mucha disciplina, mucho cariño, mucho amor a las cosas que hace, que se compromete con lo que está haciendo. Es muy comprometido con todas sus responsabilidades y obligaciones. Y finalmente tenemos el líder que es orientado a la tarea. Es esa persona que va por los resultados. A mí me dijeron que había que cumplir estos objetivos y yo voy a cumplir esos objetivos. Como sea, este líder por lo general se desbalancea con el líder orientado a las personas. Entonces, por estar pensando en la tarea y solamente en los objetivos, se olvida de la gente y logran los objetivos, logra como sea los objetivos, pero muchas veces lo que pasa es que se va a encontrar con gente desmotivada, un poco desilusionada y con un poco de falta de compromiso de las personas porque se ven afectadas, se ven atacadas en algunas ocasiones. Y finalmente, como el objetivo de este tipo de líder es un resultado, pues si hay que echar gente y hay que sacar, pues al que sea hay que cambiarlo y punto. Si a alguien le gustó o no le gustó, pues no es mi problema, yo aquí vine a cumplir unos objetivos y los voy a lograr. ¿Cuál es el gran reto entre esos dos tipos de líderes? Poder ubicarse aquí en la mitad. Poder equilibrar en la balanza las personas, poder tener muy bien a las personas motivadas, preocuparse por ellas, por toda su, digamos que, su integralidad, pero adicionalmente no soltar la tarea. El líder que logra esas dos cosas, logra orientarse a la tarea y logra orientarse a las personas simultáneamente, pues va a tener unas ventajas bastante significativas e importantes. Bueno, esperando que ya se hayan calificado, hayan hecho este mini test para ustedes mismos, analicen ahí y reflexionen un poco en hacia qué estilos de liderazgo ustedes tienden más y hacia qué estilos de liderazgo tienden menos. Vamos a ver aquí rápidamente algunas, digamos que
figuras públicas que en algún área o en algún ámbito en especial han sido líderes en su área, ¿no? Entonces aquí tenemos en el tema espiritual, religioso, en el tema político, en el tema empresarial, de sistemas y tecnología específicamente, y en el tema de deportes. Muy seguramente tenemos en mente cuando pensamos en líderes en mucha más gente. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis en alguien o en parte de la historia de alguien que me llama mucho la atención y es Michael Jordan. Todos sabemos que Michael Jordan es uno de los mejores o ha sido uno de los mejores basquetbolistas del mundo o de la historia, por su desempeño, por su pasión, por sus resultados, por su liderazgo y por su talento natural en este deporte. Hubo una época en la que él se dedicó al fútbol americano. Si bien Michael Jordan, su capacidad de deportista de alto rendimiento es muy alta y tal vez sea muy superior a la de muchos otros, y tal vez muy superior a la de muchos beisbolistas, fue un área o fue un deporte en el que no tuvo el éxito o el impacto o la trascendencia que él logró tener en el baloncesto. Y eso me lleva a reflexionar en que el lugar apropiado para Michael Jordan en el deporte es el baloncesto. Si lo que queremos es destacar y explotar todo su potencial, es el baloncesto. Entonces aquí los invito a hacer otra reflexión y otra pregunta, y es, ¿tú estás en el lugar adecuado en el cual puedes explotar la totalidad de tu potencial o solamente una parte? Es decir, si fueras Michael Jordan en donde estás actualmente, ¿estás jugando al baloncesto o estás jugando al béisbol? Por un lado. Y por otro lado, que esa pregunta cuando se pone uno a pensarla, le lleva tiempo responderla. Si ya la tienen clara, una maravilla. Si no, apúntenla y ténganla ahí para dar revueltas en los próximos días. Y la segunda es, tu equipo de trabajo, ¿en dónde está? Es decir, tienes a las personas en el lugar correcto donde son mejores o donde pueden explotar todo el potencial que tienen, o simplemente están en un lado donde pues hacen lo mínimo que esperamos y ya, y pues reciben un sueldo. Ya está, Irán. O están en ese sitio donde pueden realmente avanzar, crecer, explotar su potencial y ser las mejores versiones de sí mismos. Uy, bueno, seguramente en esa tendrán que hacer un listado de su gente y empezar a reflexionar en cada uno y empezar a analizar esa situación. Ténganlo ahí como una tarea para que la puedan reflexionar después. Vamos a pasar aquí a las características de un líder y específicamente vamos a ver las características de ustedes como líderes. Quiero que apunten, por favor, 1, 2 o 3, o si tienen más, características propias de ustedes como líderes. Entonces, escriban ahí en su papel, por favor, 3 características que ustedes consideran son cualidades suyas en el liderazgo. Mientras las van escribiendo, yo ahorita les voy a empezar aquí a pasar la copia en la pantalla, la presentación. Si de pronto alguna de estas que les voy a presentar no la apuntaron, pero oiga, sí, la tienen, apunten. Les va apuntando 3. Si tienen más, apunten todas las que consideren que tengan. Pero sí, por lo menos escríbanse unas 3, por favor. Características que ustedes consideran que tienen como líderes. Entonces yo voy a empezar aquí a mencionarles algunas. Un líder debe ser una persona que tenga
habilidades de negociación. Un líder considero que debe tener carisma. Un líder debe ser creativo para resolver los problemas. Un líder debe ser honesto, debe ser franco. Un líder debe ser entusiasta. Un líder debe ser resolutivo, tener esa habilidad para resolver problemas y hacerlo de una manera rápida. Un líder debe ser disciplinado, para mí es una de las más importantes. Un líder debe ser organizado, porque si no pierde mucho tiempo ordenando el desorden. Un líder debe tener visión. Un líder debe ser un muy buen comunicador. Estas son algunas de las características que yo les traigo acá. Pueden haber muchísimas más. Busquen aquí, por favor, identificar cuáles son sus características puntuales, cuáles son sus fortalezas específicas como líder. ¿Para qué? Para que puedan tener un marco cada vez más claro de por dónde construirse como líderes y cómo ir avanzando. Bueno, hasta aquí, es que ya finalizando, digamos que hicimos un barrido en todo el tema artístico, diferentes estilos o expresiones del arte del ser humano, ya sea en el deporte, ya sea en el arte de la pintura, en el arte del trabajo, en bueno, diferentes estilos donde finalmente podemos definir qué es un arte. Ya hablamos del ser, no del aparentar, sino del realmente ser intrínsecamente lo que uno, lo que es en su esencia, no lo que aparenta para que los demás piensen o crean algo que no es una realidad. Hicieron un test que les permitió a través de un recorrido rápido, muy rápido de digamos que las teorías más actualizadas o más sí, más a la fecha pues de liderazgo, hacia dónde pueden estar inclinándose y hacia dónde tienden ustedes por forma natural. Y adicionalmente tomamos un espacio para que pudieran identificar cuáles son sus fortalezas en el estilo, en este tema del liderazgo, qué es lo que más les puede a ustedes ayudar a desarrollar y a crecer como líderes, para finalmente consolidar lo que es la invitación al día de hoy de el arte de ser líder. El arte, pues que como lo mencionábamos, esto es un arte, creo que el liderazgo es todo un arte, aprender a liderar, a hacer que seres humanos sean motivados, sean empoderados y sean movilizados a dar un resultado no individual, sino grupal, predefinido previamente y que por el camino te encuentres con una cantidad de inconvenientes, problemas y cosas inesperadas y cómo hacer para que lo vayas resolviendo y logres sacar las cosas adelante, definitivamente es un arte. De ser cada vez mejores personas, ¿no? De ser cada vez mejores líderes, de ser cada vez mejores seres humanos y hay una creencia o un pensamiento que yo cuestiono, que inicialmente me cuestioné a mí mismo y era muchas veces o en algún momento de la vida yo me dije, no, pues es que yo soy así y como soy así, pues simplemente así soy y así me quedé. Pero en algún momento cuestioné eso y yo digo, venga, ¿será que sí es cierto que porque así soy, tengo que ser el resto de la vida y no tengo opción de ser mejor, de cambiar, de mejorar mi arte, de mejorar mi ser, de mejorar mi liderazgo, así como lo hago en muchas otras cosas, así como lo hago en el deporte, así como lo hago en los informes o archivos o en el trabajo del día a día, siempre busco hacerlo mejor. Porque si en eso lo puedo hacer, porque conmigo mismo no, ¿será que no se puede? Y ya en mi conclusión personal es que claro que siempre uno puede ser una mejor persona, un mejor ser humano,
y cada vez un mejor líder, ¿no? Y que finalmente esto no es algo de un día, de un taller, de una semana, de un curso, de un diplomado, sino que finalmente esto es algo de la vida. Uno siempre puede ser un mejor ser y un mejor líder hasta el día en que se muere, tenga 20, 30, 50, 100 años, uno siempre puede ser una mejor versión de uno mismo. Claro, tiene uno ya una estructura, unos principios, unas columnas, unos pilares sobre los que construye, pero cada vez uno puede ser mejor. Y la invitación finalmente, como les mencionaba al inicio, teníamos dos objetivos, no sé si ustedes lo recuerdan. El primero, una reflexión acerca de lo que nosotros, acerca de nuestro tipo y nuestro estilo de liderazgo. Y el segundo, que se pudieran llevar algo de herramientas o algunas herramientas para que ustedes pudiesen trabajar en ser mejores personas, mejores líderes y mejores seres humanos. Básicamente eso es, digamos que la invitación de hoy, la charla de hoy, agradecerles a todos por acompañarnos, por su paciencia, por el espacio. Esperamos y espero de verdad que este espacio para la reflexión en un tema tan álgido, tan importante como el liderazgo, pues les haya sido útil y les sea un granito más a ese proceso de construcción como líderes en la vida de ustedes y de sus compañías. No sé si Paula quiera de pronto, Paula o Dani. Pues muchas gracias a todos. No sé si tengan preguntas y abrimos micrófono. Hola. Gracias a todos por este estilo de liderazgo, muy agradecidos, aprendimos mucho, son ejemplos muy valiosos para seguir adelante y continuar con nuestro profesionalismo y llegar a la meta final. Gracias, buen día. Muchas gracias. Señores afiliados, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva jornada de formación de parte de FENALCO Bogotá. Por favor, diligenciar el link de asistencia, ahí llegarán las memorias de esta formación que va a ser al correo que ustedes diligencian, llegarán las memorias. Igual importante sus correos actualizados para enviar toda la información de la parrilla de cada uno de los meses. Buen día para todos. Buen día a todos, muchas gracias.